¿Ya? Ya. Nuevamente voy a invitarles a que meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. Y para hacerlo, les voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias y leamos en el profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí va a estar nuestra meditación en esta hora. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, capítulo 2 y versículos 3 y 4. Como podemos observar en estos versículos, el profeta Habacuc recibe una respuesta de parte de Dios con referencia a la visión que él tanto tiempo había esperado. Sin embargo, se le dice que aún debe de esperar la respuesta de Dios. Es decir, que él debe de entender que no es el tiempo de él, sino el tiempo de Dios, en la cual él ha de darle una respuesta tocante a la queja que él mismo expuso delante de Dios. Ahora bien, en este sentido, entonces nos encontramos con un tema que ha sido en muchos aspectos motivo de meditación, de reflexión, de preguntas, y que se han dado diferentes respuestas a una situación de esta naturaleza. Y es lo que podríamos llamar: ¿por qué el Señor se demora en responder? Ese va a ser nuestro tema. ¿Por qué el Señor se demora en responder? Nosotros le hacemos una petición al Señor y nosotros queremos que nos responda inmediatamente. Anhelamos la respuesta. Sin embargo, incluso nosotros vemos que Dios tiene su tiempo en un momento determinado. Recordemos incluso en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo pasó por una experiencia en ese sentido. Es decir, el pueblo también, las personas que le consultaron en aquella ocasión, igualmente se vieron en una situación de tal manera que en muchos aspectos no comprendían. Lázaro se encontraba enfermo. Entonces fueron y le avisaron, porque estaba lejos de la aldea donde estaba Lázaro, de Betania. Y Jesucristo se encontraba en otro lugar. Entonces fueron y le dijeron: Señor, el amigo a quien tú amas está enfermo. Y entonces los escuchó, y entonces las personas se fueron. Él, platicando con sus discípulos, y les dijo: nuestro amigo Lázaro se encuentra enfermo. Pero él, como respuesta, se quedó otros días en aquel lugar, y su amigo Lázaro murió. Dice la Biblia que incluso él no fue inmediatamente para con sus amigas y sus amigos para ver la situación de Lázaro, sino que se quedó otros días en aquel lugar donde estaba. Entonces por eso dijo el Señor: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Es decir, se tardó en responder. Eran amigos y los amaba. Sin embargo, no fue inmediatamente. Y Lázaro murió. Naturalmente, posteriormente,
el Señor lo resucitó e hizo un milagro todavía grandioso. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué se tardó? Pudo haber regresado y sanarlo inmediatamente, sino que se esperó hasta que muriera. Imaginémonos la desesperación de los familiares de Lázaro. Sin embargo, el Señor no acudió en el momento en que ellos decían. ¿Por qué se demoró? Y esa es la pregunta, más que nada, que nosotros nos hacemos también. ¿Por qué el Señor se demora en responder? Entonces Dios le dijo a Habacuc, y aquí, en estos versículos, nosotros podemos encontrar algunas respuestas que incluso se han dado a la pregunta de el por qué el Señor se demora. Dios responde nuestras plegarias, pero no en el tiempo que nosotros quisiéramos. Y tal vez incluso llegamos a la desesperación, a la duda, a la incredulidad y a la incertidumbre. ¿Por qué el Señor se demora? Bien, aquí nosotros encontramos algunas respuestas que se han dado y que están basadas en la palabra de Dios, en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Ahora bien, ¿por qué lo hace? Primero, para establecer la diferencia entre la verdad y la mentira. Por eso el Señor con frecuencia se demora. Para establecer la diferencia entre la verdad y la mentira. Es lo que nos dice el versículo 3 al principio. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Y no mentirá. Es decir, fíjense bien, la visión que el Señor le ha de dar a Habacuc ha de llegar. Incluso se apresura, pero no en ese momento. Ha de llegar, pero es interesante que menciona el hecho de que no mentirá. Y es que, mis amigos y mis hermanos, la mentira es inmediata. Y la verdad tarda. La verdad tarda. Para hacer que nosotros podamos comprender cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira. En la Biblia tenemos nosotros ejemplos de esta naturaleza. Por ejemplo, a Abraham le dijo el Señor, ten por cierto que tú heredarás la tierra en la cual tú te encuentras en este lugar. Y entonces creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le dijo, Señor, ¿cómo es que sabré que la he de heredar? Muy bien. Tráeme una becerra de 1 año, tráeme unas tórtolas, tráeme un cordero y pártelos por la mitad. Y entonces se le apareció el Señor en visión en la madrugada, cuando aún era de noche, y le dijo, mira, sal y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y entonces él vio las estrellas, y en ese momento le dijo el Señor que le trajera aquellos animales y los presentara en holocausto. Entonces Abraham los trajo, los partió, y entonces, espérame ahí, le dijo el Señor, espérame ahí. Y amaneció, los animales estaban ahí, amaneció, pasó la mañana, y él sentado esperando. Llegó el mediodía y esperando. Y dice que vinieron las aves de rapiña y andaban en derredor, queriéndose comer aquellos animales que estaban expuestos en ese lugar. Y entonces Abraham se pone a correrlos y a espantarlos para que no hicieran lo que ellos querían, comerse los animales que estaban expuestos, abiertos delante de ellos. Pasó la mediodía, pasó en la tarde, y entonces dice la Biblia que prácticamente llegando ya a ponerse el sol, le vino un gran sueño a Abraham.
Y pasó todo el día y el Señor no respondió. Llegó la noche y llegó una profunda oscuridad con Abraham, de tal manera que le causó temor. Y ya durante la noche llega el Señor, una luz, una antorcha que atraviesa los animales y le dice: Abraham, la tierra que está aquí yo te la daré. Pero fíjese bien, en la madrugada él le habló, le puso los animales a Abraham y pasó la mañana, pasó el mediodía, pasó la tarde, llegó la noche. Imagínense nada más a ese hombre sentado esperando la visión de Dios, y la visión de Dios no llegaba. Hasta llegando la noche, entonces llega. Dios se demora para que el hombre aprenda entre la verdad y la mentira. Otro ejemplo en relación con la mentira. La Biblia nos enseña ya en 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 5 al 15, que Saúl no encontraba respuesta de Dios, no la encontraba. Entonces se desesperó, fíjese bien, se desesperó y buscó una adivina. Y entonces le dijo a la adivina: quiero que llames a la persona que yo te diré. Entonces la adivina se excusaba y decía: no, porque Saúl ha ordenado la muerte de los adivinos. No te preocupes, por Jehová se le juró y le dijo que no le pasaría nada. Y entonces la adivina invocó e inmediatamente vino Samuel, porque le dijo: ¿a quién quieres que te llame? Dice: llámame a Samuel. E inmediatamente la adivina llamó a Samuel por sus artes mágicas y vino Samuel. Y vino Samuel. Y entonces conversó con Saúl. Pero por este hecho, puesto que Dios había prohibido eso, por este hecho, el Señor lo desechó de ser rey. Fíjense bien, la mentira, inmediatamente vino respuesta. La verdad tardó mucho en llegar, para enseñarnos en realidad a tener paciencia para esperar en la verdad. La verdad se manifiesta, sí, pero cuando Dios quiere. Nosotros no podemos manipular a Dios. Dios nos da la respuesta, pero nos la da cuando Él quiere. Es por eso entonces que Él con frecuencia se demora para responder a nuestras plegarias. Pero no solamente eso, para establecer la diferencia entre el que espera y el que desespera. Es lo que nos dice el versículo 3 al final. Dice: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, porque sin duda vendrá. No tardará. Mis amigos y mis hermanos, el Señor tiene sus medios y sus formas para educar a su pueblo. Y una de las maneras que Él tiene es respondiéndonos exactamente cuando Él tiene su tiempo, no el nuestro. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpliera la promesa del Mesías que iba a venir? Miles de años. Y cuando llegó el momento propicio, dice la Biblia, nació Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque solamente Dios tiene el momento oportuno, y es el que nosotros debemos de aprender. Y también tenemos ejemplos de esto en la Biblia. La Biblia nos enseña, por ejemplo, allá en el libro 1 de Samuel, capítulo 26 y versículos 6 al 12, donde se nos enseña, donde David era perseguido por Saúl. Y en un momento determinado,
David tuvo expuesto a Saúl en sus manos para matarlo. Y entonces el general Joab, que era el que acompañaba a David, en el momento en que fueron y encontraron a Saúl durmiendo y todo su ejército, le dijo Joab: he aquí, Dios ha puesto a tu enemigo para que lo mates y acabes de una vez por todas con esto. Y dijo David: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Si Jehová no lo matara, o si yendo a la guerra alguien lo mata, y si el Señor no terminare con él, yo no apresuraré el tiempo de Dios. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Él supo esperar. ¿Y quién fue Saúl? ¿Y quién fue David? Eso es esperar. Esperar el tiempo de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Porque dice: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Ejemplo negativo, el mismo Saúl. Dice la Biblia, allá en 1 Samuel capítulo 13, versículos 7 al 14, dice la Biblia que Samuel le dijo: bien, vamos a ratificar el reino, espérame en tal lugar, y cuando yo llegue, entonces vamos a ofrecer el sacrificio delante de Dios, para entonces ratificarte en un momento dado. Entonces llegaron los filisteos a querer luchar contra Israel, y Saúl los vio, y entonces esperó a que llegara Samuel, porque Samuel le había dicho: ofreceremos el sacrificio cuando yo llegue. Pasó un día, pasó 2 días, pasaron 3 días, y Samuel no llegaba. Entonces la gente empezó a desertar, y los filisteos estaban casi sobre ellos. Y entonces, ¿qué dijo Saúl? Saúl se desesperó, y entonces les dijo: tráiganme el sacrificio, y vamos a ofrecer sacrificio a Jehová para que nos sea propicio, y entonces vamos a enfrentar a los filisteos, porque si no, van a acabar con nosotros. Y ofreció el sacrificio a los 7 días. En el momento en que terminaba, llegó Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? Es que el pueblo se me desesperaba, y los filisteos ya estaban sobre mí. Dice: locamente has hecho. Te desesperaste porque tú no tenías por qué ofrecer el sacrificio hasta que yo llegara. Te había dicho que hasta que yo llegara. Por tal motivo, Dios te ha desechado y se ha escogido a alguien mejor que tú. El que espera y el que desespera. Por eso dice aquí la Biblia: aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá. Hermanos, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y esas promesas son realidad. Pero es que nosotros debemos de clamar y reclamar esas promesas, pero esperarlas al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios definitivamente es una realidad. Solamente que nosotros pensamos claramente como humanos, como personas limitadas, y Dios es infinito, todopoderoso. ¿Quién comprende la mente del Señor? Nadie. Por eso debemos esperar a que el Señor nos dé la respuesta adecuada, y Él nos la va a dar. Pero aunque tardare, esperémosla, porque sin duda vendrá, no tardará. Es la respuesta del Señor. Y por último, para establecer la gran diferencia entre el impío y el pecador, entre el impío y el que teme a Dios, entre el pecador y el que teme a Dios. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He ahí la respuesta. El impío, el malvado, logra con creces los deseos de su corazón y se enorgullece. Se enorgullece porque logró lo que él se proponía. Porque él, fuera de Dios,
utilizan los medios incluso más inapropiados para lograr sus propósitos. Roba, miente, estafa y hace cuantas cosas para lograr su propósito. Y es supuestamente feliz y se enorgullece porque ha logrado aquello sin Dios y sin ninguna esperanza de Dios, porque Él lo rechaza. La Biblia nos da un ejemplo, Jesucristo nos dio un ejemplo en una parábola. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, la heredad de un rico había producido mucho. Y entonces se jactó y dijo, bueno, ahora tengo frutos. ¿Dónde los pongo? Ya sé. Voy a tumbar las depósitos que tengo y voy a hacer nuevos. Y voy a llenar todo lo que tengo, los voy a llenar estos depósitos. Y entonces diré a mi alma, alma, regocíjate, descansa, come, bebe, porque tienes para muchos años. Entonces Dios dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que guardaste y lo que adquiriste, ¿de quién será? ¿De quién será? En cambio, Filipenses, si quieren verlo conmigo, Filipenses nos da un ejemplo totalmente diferente. En Filipenses capítulo 4 y versículos 10 al 13 nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es fe. Porque sé y he aprendido a tener abundancia, a tener escasez, a tener hambre y a estar satisfecho, a tener mucho en un momento dado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es tener fe. El justo por su fe vivirá, no por los millones, no por las cosas que pueda tener, no por los materiales, es por su fe en Dios. Por eso dice, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, el Señor establece la diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme, entre el impío y el que confía en el Señor. Por eso es que el Señor con frecuencia demora en las respuestas para nuestras oraciones. Mis amigos y mis hermanos, lo que en realidad nosotros debemos de aprender es a confiar en el Señor Jesucristo. Como dice el salmista, mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Mi alma espera a Jehová. Mi alma espera a Jehová como el siervo a su señor, como la sierva a su señora. Yo espero en Jehová hasta que tenga misericordia de mí. Eso es esperar en el Señor. Eso es tener fe. Mas el justo por su fe vivirá. Por eso, cuando clamemos y no tenemos respuesta, sigue esperando. Siga confiando que el Señor, tarde que temprano, le va a dar la respuesta. Y le va a dar la respuesta en el momento en que Él elija soberanamente. Porque Él es Dios todopoderoso y cumple su palabra. Cumple su palabra. Confiemos en Él, esperemos en Él y vivamos para Él. Para el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.